probablemente yo hubiese entrado en una depresión muy fuerte porque no la estaba pasando bien. Y en ese momento de mayor oscuridad nace Nipskin. Juliana Ambra tocó fondo con la quiebra de su empresa de tecnología. Desde ahí construyó Nipskin, la marca de cubrepezones más querida de Latinoamérica. Hoy nos revela cómo convertir un problema cotidiano en un gran negocio con la mentalidad correcta. ¿Cómo lograron que Nipskin, una marca colombiana, entrara a Walmart, uno de los retailers más grandes de Estados Unidos? Excelente pregunta. Al inicio intentamos contactar influenciadoras para enviarles productos y nos rechazaban. Les da, entre comillas, pena mostrar en sus redes sociales un producto íntimo. ¿Cómo convertimos un producto íntimo a un producto de belleza? Hoy en día muchas marcas caen en el error de hacer lo que está de moda. Y no siempre lo que está de moda te conviene como marca. Tú que viviste el cierre de una empresa, ¿cuándo tiene sentido tirar la toalla y decir como no voy a sacrificarme a mí por lo que estoy creando? No tomemos decisiones permanentes con emociones temporales. Julia, ahorita te decía que me emociona mucho tenerte acá porque Nipskin es una de estas marcas que yo sé que muchas mujeres aman y es muy interesante poder ver el detrás de cámaras de todas esas marcas que lo están haciendo bien, que están construyendo futuro. Em, entonces, nada, partamos por tu historia, desde el principio. Comenzaste haciendo algo completamente diferente, comenzaste vendiendo ganado y luego terminaste siendo Nipskin, que es una marca de cubrepezones y ahora de soluciones de Stick to Skin, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Cuéntame un poco la historia de cómo sucede ese cambio tan drástico. Uf. Bueno, la historia comienza realmente cuando estoy terminando la universidad y mis prácticas empresariales en una multinacional de belleza que amaba y había sido el trabajo de mis sueños y decido no continuar e irme a emprender con mi hermano. En ese momento recuerdo que él me dice, Juliana, vente conmigo, emprendamos antes de que te metas en el loop corporativo, porque conforme vas creciendo en una empresa, vas adquiriendo responsabilidades, tanto financieras, que van a hacer que sea más difícil después salirte y emprender. Y yo creo que él desde el inicio vio que yo tenía una mente muy inquieta y que estaba hecha para emprender porque nuestros papás, desde que estábamos chiquitos, siempre nos inculcaron eso. Si queríamos algo, teníamos que trabajar por eso. Y nos permitían crear, inventarnos cosas todo el tiempo. Entonces, mi hermano justo en ese momento acababa de llegar de vivir en España y él trabajaba desde hace muchos años en temas de innovación y estrategia y me invita a arrancar con él una consultora en innovación estratégica. Y yo en ese momento no tenía ni idea ni qué hacía un consultor, ni qué era innovación, y casi que ni qué era estrategia, porque en la universidad eso no me lo habían enseñado y era muy nuevo, nadie hablaba de temas de innovación en ese momento, pero él sabía muchísimo de ese tema y sabía que en algún momento todas las empresas lo iban a necesitar, que a día de hoy creo que muchísimas de las empresas tienen incluso departamentos de innovación. Entonces yo me monto en el bus con él y primero él no, vas a estar en el back office, no te preocupes, tal, pero la cosa comenzó a crecer que me llevó a estar también en la parte comercial con él y tuve que salir a la calle a entender lo que es emprender y a sentarme con altos cargos directivos a venderle el desarrollo de estrategias innovadoras en sus empresas. Y ahí yo digo que esa fue mi gran maestría en negocios y en innovación, que todos los días mis papás me decían, ve, ya es una maestría. Yo le decía, no va a haber ninguna como la que estoy haciendo en este momento porque estoy aprendiendo los dos mejores profesores. Mi hermano, que no porque sea mi hermano, pero es de las personas que más sabe de innovación que he conocido en mi vida, y la calle, porque salir y ver lo que de verdad enfrentan las empresas y de múltiples sectores con que me tocaba trabajar, me enseñó tanto y me abrió la mente que yo creé como un detector de oportunidades por donde iba. Veía un problema y ya iba pensando en una solución que podría volver en un negocio. Y así se me volvió, porque trabajamos con empresas identificando retos de innovación y luego los ayudábamos a solucionarlas a través de un proceso de innovación que teníamos. Y en ese momento, de ahí muchas veces salían nuevas oportunidades de negocios que se convertían en spin-offs, es decir, una empresa que sale o de otra empresa o de una universidad y la liderábamos nosotros o se la entregábamos a un equipo para que la desarrollara. Y en esos momentos, cuando más estaba creciendo ese negocio, llega el COVID y a raíz del confinamiento nos busca un coliseo de subastas de ganado y nos dice necesitamos una solución ya para poder continuar
haciendo las subastas, porque por el confinamiento la gente no podía ir al coliseo de ganado, no podía comprar los animales y no podía, pues obviamente, paletear. Y nosotros, me acuerdo que creo que fue como un 16 de marzo que nos encierran y a finales de marzo ya teníamos una primera solución para que ellos continuaran transmitiendo subastas virtuales sin delay en la transmisión, donde la gente podía desde el celular pujar por los animales que quería comprar. Les entregamos esa solución y pensamos que eso iba a quedar ahí. Cuando nos buscan y nos dicen, no, necesitamos seguir mejorando esto, desarrollar el otro módulo, ¿saben qué? Les pagamos un fee mensual y ustedes continúen mejorando la tecnología. Y nosotros en ese momento, como teníamos ese equipo de tecnología, dijimos, dale, listo, sigamos. Y comenzamos a ver que cada vez más la tecnología para este sector estaba teniendo una acogida. Y fue súper extraño porque estábamos hablando del sector agropecuario, que es uno de los sectores más reacios a la digitalización, pero se vieron obligados a tener que usar una tecnología para cambiar su forma de compra, que dijimos, aquí hay una oportunidad. Y dijimos, bueno, si esto está funcionando, ahora nosotros vamos a crear una subasta 100% virtual en línea. Claro, aquí te estoy hablando que éramos 3 personas, ninguno con experiencia en el sector agropecuario, pero con poca vergüenza nos atrevimos a hacer eso, porque muchas veces cuando uno no tiene tanto conocimiento de un sector, se atreve porque no le ves tantas excusas de por qué puede fallar. Y nos montamos en eso, hicimos una subasta en línea y fracaso total. ¿Qué pasó? Se nos comenzó a registrar un montón de personas en todo Colombia que luego cuando los compradores se conectaban en la subasta, no encontraban los lotes de ganado que coincidían con los intereses de compra que ellos tenían, porque aparte estaban por todas partes de Colombia. Y obviamente ellos buscan que esté en ciertos lugares, que tenga ciertas características, y ahí nos dimos cuenta, ok, no funcionó esto, pero hay una necesidad en el mercado y no todos los productores tienen facilidad de vender su ganado a través de una subasta o les sale muy costoso. Porque no creamos un marketplace de ganado donde conectemos directamente el comprador y el productor con base a esos intereses de compra que tienen. Y desarrollamos un algoritmo de matchmaking que basado en la geolocalización y en los intereses conectaba comprador y productor en tiempo real. Nosotros a eso le llamamos el Tinder del ganado, porque a ti literal te salía David, a 50 kilómetros de tu finca hay un lote de tantos machos con tal y tal y tal característica, te interesan, y tú entrabas y negociabas directamente si te interesaba con la persona. Entonces, montando ese negocio, levantamos inversión y en ese momento llega, eso fue como el 2021, post pandemia, en julio, me voy a una despedida de soltera en México. Y en la despedida de soltera nos estamos arreglando con amigas mías del colegio para salir de fiesta y veo que ellas se están poniendo unos cubrepezones. Y yo me estaba poniendo unas curitas. Yo toda la vida he odiado usar brasier y siempre solucionaba poniéndome curitas, pero mi piel es extremadamente sensible y terminaba toda irritada. Pero pues esa era la solución que existía para mí. Y veo que ellas se están poniendo esos cubrepezones y les pregunto de dónde sacaron eso. Y me dicen, no, eso no lo encontramos en Colombia, lo tenemos que ir a comprar por fuera, búscalo, son tal y tal. Y a mí eso se me queda en la cabeza y yo regreso de México y a las 2 semanas ya tenía montado, ya tenía el nombre, Nipskin, y tenía un experimento inicial para testear si más mujeres tenían la misma necesidad que yo. Y así arrancó Nipskin. Es muy curioso porque cuando uno está como en la silla del conductor es muy difícil empezar a hilar los puntos entre lo que está sucediendo hoy en mi vida y en lo que vas a terminar. Seguramente si yo te preguntaba en la consultora si te imaginabas en este momento creando Nipskin, seguramente me hubieras dicho que no. Pero quiero, antes de seguir ahondando en la historia de Nipskin, quiero hablar de todas las experiencias que viviste antes para ver eso cómo te fue formando para ser una mejor emprendedora y estar más preparada para el comienzo de Nipskin. Y quiero hablar por eso que tú dices que fue tu máster de vida, esa consultora de innovación que montaste con tu hermano. Quiero hablar de los dos grandes mentores. Quiero hablar de lo que te enseñó tu hermano y quiero hablar de lo que te enseñó la calle. Si quieres, empecemos por tu hermano. Cuéntame, ¿qué lecciones te dejó trabajar con él sobre la innovación y los negocios que después te prepararon para ser una mejor emprendedora? Uf.
Como te dije, es de mis maestros más importantes en mi camino al emprendimiento y fue duro, porque es un maestro duro, pero le aprendí muchísimo. Entre las tantas cosas que aprendí de él y con él, la primera, que de hecho lo decimos en nuestro libro El secreto de la innovación, a la hora de innovar, el fracaso no es más que un paso. Y nos enseñan desde chiquitos que fracasar es malo y le tememos a fracasar tanto que dejamos de luchar por esos sueños que tenemos, por ese miedo a fracasar. Y ahí yo me di cuenta y cambié un poco la forma de ver esos errores y ese fracaso y comencé a entender que eso era un aprendizaje y que luego para mi siguiente emprendimiento ya iba a saber que esto no funcionaba y iba a poder tomar una mejor decisión de qué hacer y qué no. Y de ahí pasé a entender también con él la importancia de no enamorarnos de las soluciones, sino de los problemas, porque a veces nos enamoramos de la solución que estamos creando y eso nos nubla la vista de poder identificar si va a funcionar o no. Mientras que si nos enamoramos de los problemas, van a haber 1000 posibles soluciones que podemos desarrollar para intentar resolver ese problema. Y entre esos, en el camino en que fuimos emprendiendo y trabajando con distintas empresas, entendí también y aprendí que el uso valía el interés, pero el pago valía el negocio. Algo que a nosotros nos pasó es, había muchas personas utilizando nuestra plataforma de subasta de ganado, pero no estaban dispuestas a pagar por eso. Y ahí muchas veces salimos y vendemos la idea y decimos, no, es que ya tengo tantos usuarios montados en mi plataforma, esto funciona. Pero no nos fijamos si hay alguien dispuesto a pagar por eso, que a veces no necesariamente es quien la usa, pero tiene que haber alguien interesado en pagar por eso. Y, y de ahí entendí que para que funcione, tiene que haber alguien interesado en utilizar tu producto o tu servicio, alguien dispuesto a pagar por él y tiene que verse un impacto en la cuenta de resultados. Y eso me sirvió muchísimo para mis siguientes emprendimientos, sumándole otra cosa, y es que en los problemas más sencillos están muchas veces las soluciones más innovadoras. Y muchas veces pensamos que tiene que ser la tecnología más avanzada, un modelo muy sofisticado, lo que desarrollemos a la hora de emprender, y eso es lo que nos va a hacer exitosos, y no necesariamente. De hecho, sí, ahora que me decías, si probablemente hace 10 años me dices que hoy estaría emprendiendo en Nipskin, te hubiese dicho imposible, porque yo desde que arranqué mi camino de emprendimiento, yo me veía como la mujer que iba a montar la próxima tecnología súper disruptiva y que con eso iba a impactar a millones de personas, y siempre mi foco era muy tech. Y tuve tantos tropiezos en mi camino en tech y luego terminé con un problema súper básico que yo tenía en mi día a día y que probablemente no había visto y que nadie creía que esto podía ser un negocio grande y que con eso también podría impactar a tantas mujeres. Y también conecta con un propósito mío. Y en mis negocios anteriores emprendía por el dinero y sí es importante porque si no hay dinero no hay negocio, pero también es importante uno conectar con lo que está haciendo, que te apasione y que te llene. Y yo hoy puedo decir que lo que hago en Nipskin, más allá de que dé dinero, me llena y me siento plena en lo que hago y lo que trabajo porque conecta con ese propósito. Yo creo que hay otra lección muy importante que ya dijiste varias veces y es que hay que tener los ojos bien abiertos porque cualquier persona hubiera dicho como no, yo quiero comprar también ese cubrepezón que tienen mis amigas, pero lo que tú dijiste es, ve, esto no lo tenemos en Colombia, yo quiero mirar si hay una necesidad. Y es una invitación también a las personas de que quizás el emprendedor no solamente es el que, no sé, se le ocurren demasiadas buenas ideas, sino que es el que se le ocurre una buena idea y tiene la valentía de ir a probarla. Ahorita vamos a hablar de hecho de cómo probaste la idea y desarrollar un poco de cómo fue el nacimiento de Nipskin, pero quiero profundizar en algo y es que una de las frases que más me ha marcado, uno de los conceptos que más me ha marcado de sentarme aquí con diferentes personas es que una de las mejores formas de hacer que alguien aprenda es exponerla. Y muchas veces es exponerla a retos
que quizás esa persona cree que están muy por encima de su nivel. Y quizás eso fue lo que te encontraste tú cuando llegaste a la consultora porque no tenías ni idea de lo que era innovación, que era estrategia y tuviste que salir a maletear, a hablar con clientes, a vender, quizás a venderle a gente que te duplicaba en edad. ¿Qué aprendiste de esa exposición, de salir a la calle? Ya entendimos la parte de lo que aprendiste sobre los negocios de tu hermano y de la experiencia, pero ¿qué te enseñó el salir a ver la cara dura de emprender, de conseguir los negocios y de hablar con gente en la calle? La primera es creértela, porque si tú no te la crees, la persona que está sentada enfrente tuyo no te la va a creer. Entonces yo salía sin tener experiencia en este tema, pero claro, detrás tenía una persona con mucha experiencia y yo hablaba con una seguridad de lo que estaba diciendo que transmitía esa confianza a la otra persona. No fue de la noche a la mañana que eso pasó, pero la práctica me llevó a eso. Y ahora que me decías de exponer, me acordé un momento en el que mi hermano es un excelente orador y es muy bueno como comunicador. Con él aprendí la importancia de comunicar y de que es tan importante lo que se dice como cómo se dice lo que se dice a la hora de vender, a la hora de liderar, todo. En tu 360 de empresa tiene algo que ver el tema de comunicación, por eso es muy importante dominarlo. Pero me acuerdo cuando estábamos arrancando, él estaba dando una conferencia a un cliente y en mitad de conferencia paró y dijo, disculpen, me tengo que ir urgente, Juliana, móntate y termina la conferencia tú. Y me acuerdo el pánico que yo sentí por dentro, porque era, ¿cómo me va a dejar a mí terminando una conferencia de él? Y yo me paré y ese día dije, ok, yo puedo. Y ahí continué exponiéndome, aunque fuera alguien a decir que no era tan buena, aunque algo saliera mal, no importaba. Y esa práctica es lo que hoy me ha hecho ser como soy a nivel profesional y con mi equipo. De hecho, me pasa mucho con el equipo de marketing que me dicen, pero ¿por qué se te ocurre eso? No, es que me cuesta mucho esto en temas de comunicación. Yo les digo, cálmense. No van a aprenderlo de un día para otro, no es algo técnico, es una habilidad blanda que vas desarrollando con la práctica, aunque a veces la tienes o no, pero sí la puedes mejorar. Y es algo que yo le trabajo muchísimo a todas las personas de mi equipo, seas diseñador, seas de temas digitales, seas de cualquier área, trato de que en su camino y desarrollo en la empresa también se vuelvan muy buenos comunicadores. Y eso se llega exponiéndote a eso que te da miedo, a eso que te reta, a eso que es que el hablar en público, de hecho, es de los top 3 miedos o 5 miedos que tiene el ser humano. Y, y al final, si dominas eso, vas a dominar muchas cosas como profesional y como empresario. Una de las razones por las cuales a la gente le da miedo hablar en público es hacer el ridículo. Y algo que he visto desde que comenzaste en todo este tema de la consultora, en el tema del ganado y luego en Nipskin es que perdiste la vergüenza. O sea, como que genuinamente no te da vergüenza equivocarte. ¿Qué consejo le darías a una persona que se preocupa demasiado por equivocarse y por quedar mal con alguien más? Uy, algo que me digo yo todo el tiempo es que siempre va a haber alguien que va a tener algo que opinar de ti. Entonces, ¿por qué dejar de hacer algo si igual aunque no lo hagas, van a opinar de ti? Justo ayer me veía un video de la fundadora de Poppi. No sé si conocen Poppi, que es una bebida con probióticos que se la vendieron a Pepsi en Estados Unidos. Y la founder decía como recomendación justo eso: pierde el miedo a avergonzarte, porque ella contaba que desde inicio ellos fueron muy fuertes en TikTok y eso fue una de las cosas que ayudó a que la marca creciera tanto y se viralizara. Y ella decía, yo me paraba y hacía videos ridículos que yo decía, si otra persona los estuviese haciendo, probablemente uno diría que ridículo, pero no le importó. Y esos videos fue lo que le ayudó a ella, bueno, a ellos, porque son una pareja de esposos, a crecer la marca y a viralizarla. Entonces, si vas a emprender, sí es importante perder el miedo a esa vergüenza y pensar en eso. Aunque no lo haga, igual alguien va a tener algo que decir de mí. Entonces, más bien lo hago y que igual si alguien tiene algo que decir de mí, lo diga y ya está. Y yo creo que es darse cuenta que todo es temporal. A veces creemos que la opinión de la gente va a durar en el tiempo y muchas veces es una fotografía de un instante y mucha gente deja hacer cosas por el que dirán.
no sé si esto tenga sentido, pero para mí uno tiene que tomarse muy en serio los negocios de cara al cliente, de cara a las leyes, o sea, como hacer las cosas al derecho, que eso para mí es súper importante, pero de cara a uno mismo y como el miedo a quedar mal, uno no se puede tomar la vida tan en serio, porque en el momento que uno se toma la vida tan en serio, deja de explorar, deja de experimentar y se mueren los proyectos incluso antes de empezar. Juli, estabas enamorada del mundo tech, te gustaba mucho el mundo tech y que para los que no saben qué es el mundo tech, es el mundo de la tecnología. Entonces todo el tema de las startups, el levantamiento de capital, todo el tema de como Rappi, bueno, en fin. Creo que es un mundo muy diferente al que estás ahora, pero es un mundo al que tenemos mucho que aprenderle. Siempre hay cosas buenas y cosas malas en cualquier dinámica y en cualquier negocio, en cualquier mercado. Particularmente en el mundo de la tecnología, luego de haber creado una plataforma de ganados, el Tinder de ganados. em, ¿Qué lecciones te quedaron para después construir algo que estaba lejos del mundo tecnológico o no lejos, porque igual estás en e-commerce y tienes como tintes también digitales, pero ¿qué te quedó? Uf, varias cosas. La primera es, bueno, ya mencionamos una, que no es solo validar un negocio a través del uso porque eso genera interés, pero el pago es lo que valida el negocio. Esa fue una de las grandes lecciones del tema tech. La segunda es, a ver, el mundo tecnológico suena bastante atractivo para muchos, pero si no hay una fuente de monetización clara detrás, va a ser difícil que haya un negocio. Nosotros con la plataforma de ganado testeamos múltiples fuentes de monetización, muchas no funcionaron, pero creo que nos pasó dos cosas que para mí fueron mis mayores lecciones. La primera, te contaba que nosotros arrancamos este negocio, 3 founders que no teníamos conocimiento en el mundo agropecuario, pero no tuvimos vergüenza de lanzarnos a crear una solución porque había un problema evidente. Sin embargo, aunque eso te da esa ventaja de lanzarte y comenzar más rápido que de pronto alguien que tenga el conocimiento en el sector, porque claramente todos los que estaban en el sector ganadero nos decían que estábamos locos, que nadie iba a usar la plataforma, que un ganadero no iba a negociar a través de una aplicación, y sí pasó. No tuvimos en cuenta incluir personas del sector que tuvieran el conocimiento que a nosotros nos hacía falta. Em, Ahí creímos que lo podíamos hacer bien solos y no tuvimos en cuenta ese elemento que yo creo que si desde el inicio hubiéramos tenido personas activas en este sector, que además es un sector bastante cerrado, pero es un sector espectacular, las cosas hubieran sido diferentes. Probablemente como hubiésemos desarrollado la tecnología, que la enfocamos más al vendedor que al comprador, hubiese sido al revés. Porque después, cuando ya las cosas no estaban funcionando, que sí me senté con grandes ganaderos, me decían, tú tenías que enfocarte en el comprador y no en el vendedor. Algo tan sencillo que me hubiese podido ahorrar mucho camino en ese proceso. Y lo segundo que me quedó como aprendizaje es que el equipo que construyes es la empresa que creas. Y otro de las fallas que tuvimos con ese negocio es que no estábamos alineados como equipo hacia el mismo destino. Y probablemente si esas dos cosas que te comento las hubiésemos tenido en cuenta, hoy el negocio sería completamente diferente. Yo siempre digo que el equipo que construyes es la empresa que creas, pero eso lo vine a aprender fue después de todos estos emprendimientos que tuve y lo aplicamos en Nipskin. Y eso va desde tus socios hasta las personas que contratas en el equipo. Y algo que nos ha hecho a nosotros exitosos es entender eso muy bien. Y ahí, a la hora de elegir tus socios, yo siempre digo que hay 4 Bs que tienes que tener en cuenta. La primera, que haya variedad en el talento y en el conocimiento que traen y que compartan la misma visión, la misma velocidad y los mismos valores. Si tienes eso, vas a poder llegar muy lejos con tus socios. Obviamente quitándole el ego de por medio, porque eso también es muy importante, pero luego que tienes esas 4 Bs muy bien definidas, eso lo bajas a la cultura de tu empresa y te permite liderar de una manera diferente a todo el equipo.
Y al momento de contratar, también es muy importante tener en cuenta la importancia de esas personas, porque al final ellos van a hacer que tu negocio sea exitoso o no. Y también es muy importante como socios y al momento de contratar, entender muy bien cuáles son tus A's, tus B's, tus C's y tus D's. ¿Qué significa esto? A son aquellas habilidades en que tú te consideras mejor que cualquier otra persona en el mundo. B, esas habilidades en que eres muy bueno, pero hay otros mejor que tú. C, esas habilidades que te calificarías como promedio como cualquier otra persona. Y D, aquellas que definitivamente no me busques para eso, no soy buena. Primero a nivel de socios, porque considero que ahí construyes un equipo de fundadores potente, que en mi caso tengo los mejores founders, co-founders que he podido tener, donde mis debilidades son sus fortalezas y sus debilidades son mis fortalezas. Y ahí nos complementamos muy bien. Obviamente compartimos esa misma visión, esa misma velocidad, esos mismos valores y todos venimos de un background diferente. Somos administradores de empresas con cero background en el mundo en el que estamos trabajando hoy en día con Nipskin, arquitectas, psicólogas, nada que ver, pero aportamos conocimientos variados, llevándolo a toda la empresa al camino de esa visión a la que queremos llegar. Y esto lo bajamos en el equipo al momento de construir equipos y contratar. Y ese ABCD es algo que yo siempre hago al finalizar de las entrevistas. Y le pregunto a los candidatos que me definan cuáles son sus A, sus B, sus C y sus D. Y es muy curioso que todos me dicen muy rápido sus A y sus B, que muchas veces no coinciden con lo que me llevaban diciendo en toda la entrevista. Y ahí también puedo medir yo qué tanta verdad me están diciendo en la entrevista, pero les cuesta demasiado decir sus Cs y sus Ds, porque claro, desde que estamos en el colegio, nos dicen, tú no puedes sacar una C y una D, mínimo una B. Todo, pues no sé en sus colegios cómo califican, en el mío era A, B, C, D, Un 2 3 4 pero 5 lo que digan. El 1 y el 2 no se podía. exacto, no se podía y le tenemos un miedo a las Cs y a las Ds cuando ahí es en donde tienes la información para construir equipos poderosos que se complementen entre sus A's y sus B's, sus C's y sus D's. Recientemente, una de las nuevas personas que entró al equipo, en la entrevista, le pregunto sus A's, sus B's, sus C's y sus D's y me lo dice súper rápido, las tenía súper claras. Y yo vi que sus C y sus D eran las A's y las B's de la persona con que iba a trabajar. Y dije, esta pelada es. No lo dudo ni un minuto. Y sé que van a ser un equipo excelente. Y ahí es donde uno tiene que entender en que no es bueno para todo y ser humilde y aceptar, hey, yo soy buena en esto y con transparencia también hablarlo con tu equipo de cofundadores. Aquí es en donde yo voy a brillar. Me encargo de esto. Y respetar ese brillo que cada uno tiene y no buscar apagarlo. Porque cuando se mete el ego en el medio, ahí se destruye todo. Un rol que me he dado cuenta que me ha gustado mucho desarrollar como en todo el tema del podcast es como no solamente hacer las preguntas y ser como la voz de las personas que están escuchando, sino como sintetizar esas cosas que estás diciendo que me parecen súper importantes. Y una de ellas, en este caso, es que el rol del líder es tener súper claro cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno de sus equipos. Porque literalmente 100%. cuando tú me lo estabas diciendo, yo me estaba imaginando como un rompecabezas. O sea, cuando tú me dijiste eso de AVE, las fortalezas de una eran las debilidades de otra, yo dije, wow, match perfecto. Y ahí es cuando se construye un buen equipo. Y otra cosa que decías que me parece importante y para la cual hay dos enfoques es mucha gente conoce sus debilidades y sus fortalezas y decide más bien pulir sus debilidades cuando muchas veces el enfoque correcto es enfocarse en sus fortalezas. Y es muy bueno también darse cuenta para uno, para qué no es bueno uno, porque eso le da la información de no se dedique a eso y busque a alguien que le pueda ayudar con eso, porque ahí no está lo que donde usted suma más valor. Otra cosa que quería decir es que me pareció súper revelador eso de las 4 Bs y sobre todo una particularmente que yo creo que rompe más sociedades de las que la gente se da cuenta, es la velocidad. Justo ayer estábamos hablando con una amiga que tenía una empresa y la velocidad fue parte fundamental porque, no, yo me muevo más rápido que tú, yo hago más que tú. Entonces es súper importante que la gente tenga también en cuenta cuál es el ritmo al cual se van a mover los dos socios. Hola, les habla Dani y esto es algo nuevo que estamos incorporando en nuestros episodios. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios si has tenido un socio, ¿cuál crees que fue el factor que más tensión generó entre ustedes? ¿La velocidad, los valores, la visión o algo completamente diferente?
Nos interesa mucho conocer sus historias, así que vayan ahora a comentar y los estaremos leyendo. Y no solo a nivel de socios, pero a nivel de la empresa y la cultura, porque los socios imponen esa cultura de la empresa, que luego pues la terminan de bajar los siguientes líderes que le siguen a los socios y demás. Pero si hay una persona que entra, que contratas, y no es capaz de vivir bajo esa velocidad en que va la empresa, se va a quemar. Y nos ha pasado. Nipskin va a una velocidad bastante rápida, muy tipo startupera, aunque no seamos parte de, digamos que de ese sector, y muchas veces la gente no aguanta el ritmo. Ahora no lo voy a hacer mala publicidad a Nipskin, es bacanísimo trabajar ahí, vas a aprender muchísimo, pero sí vamos a un ritmo acelerado y eso ha sido gran parte del éxito que ha tenido Nipskin, ir a esa velocidad a la que vamos nosotros. Lo que pasa es que eso también indica, ¿sabes qué? Que se están divirtiendo. O sea, como que cuando uno se divierte, uno disfruta hacer más experimentos, probar más cosas. Entonces, no necesariamente trabajar más horas o estar diciendo que es un ambiente exigente y habla mal de Nipskin. Para mí es lo contrario, es que la gente que trabaja ahí es supremamente apasionada por lo que hace y van a tener la oportunidad de crear cosas muy cool que probablemente eso de años perro, un año en Nipskin puede ser 7 años en otra empresa, que es algo que es un regalo para muchas personas. De acuerdo, y también hay importante que a veces no es el hecho de trabajar más horas, sino de invertir mejor tu tiempo, porque tampoco es quemarnos 1000 horas cuando con menos horas puedo llegar al mismo resultado, es ser un poco más inteligente en cómo voy a invertir mi tiempo y lo que voy a hacer. Julia, ahora sí para ir aterrizando toda la creación de Nipskin. Me parece muy bacano porque mucha gente como que no logra conectar cuando se están creando las empresas grandes o las empresas que admiran, em, cómo pasan de 0 a 1. Ese paso para la gente es un misterio porque todo el mundo pregunta cómo empezar, cómo empezar, cómo empezar. Y el tuyo empezó con un experimento de, no sabemos, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero de $250 para probar la idea de Nipskin. Cuéntame, ¿cómo fue ese primer test y esa primera experimentación para validar si lo que estabas creando con Nipskin sí valía la pena? Primero, muchas veces creemos que necesitamos mucho dinero para comenzar y tener todo perfecto para poder arrancar. Lo importante es arrancar con lo que tienes en el momento, con la incertidumbre, con no sabértelas todas. Y eso fue lo que pasó. Yo venía con mi mindset muy del mundo de innovación. Y yo dije, lo primero que tengo que hacer antes de invertir un montón de dinero en desarrollar mi producto ideal es testear si más mujeres tienen el mismo problema que yo tengo. Entonces, mi forma de experimentar fue sencilla. Yo agarré, me inventé el nombre, que eso sí, no sé cómo decirles, a mí se me ocurren cosas así de la nada, se me ocurrió el nombre. Estaba afortunadamente el dominio disponible, entonces lo compré, di tú que eso hayan sido unos $8. Luego monté en PowerPoint, porque en esa época era PowerPoint, cómo quería que se viera la página web y a un programador que trabajaba conmigo en ese momento, a todas estas yo sigo en ese instante trabajando en la plataforma de ganado, le pido que me monte en un WordPress la página web. Había ya hecho con una fuente el logo en ese momento y le pido a una diseñadora que me lo ponga en curvas, listo, y comienzo a hacer unas piezas diseñadas por mí para meter en ads. Abro mi cuenta de Instagram y ese primer producto lo que hago es que no lo mando a producir como yo quiero, sino que compré de una marca X, que me acuerdo que venía de a 24 pares, la compré y mandé a hacer unas cajitas que le pudiesen poner estampado el logo de Nipskin. Me aseguré que fuese un proveedor que me permitiera sacar pocas cajas, porque normalmente tienes que imprimir una gran cantidad cuando lo quieres personalizar. Y con eso arranqué. Prendí pauta en Instagram y al cabo de una semana todo se había vendido. Y yo dije, aquí hay un negocio. Y ojo, yo no estaba ganando nada de eso y no me importaba ganar en ese momento. Yo quería era validar si más mujeres tenían esa misma necesidad y estaban dispuestas a pagar por ese producto. Y cuando veo que todo se vende, dije, uff, si se está vendiendo este producto que no es de la calidad que yo quiero, la voy a romper con el producto que yo sé que se necesita hoy en día, porque ya había entendido algo y era que a la hora de usar cubrepezones, lo que había en el mercado no era de muy buena calidad y habían 3 dolores que tenía la mujer. Aparte de liberarse del brasier, que fueran unos cubrepezones que no les irritara la piel,
que resistieran al agua y al sudor y que no se notaran a través de la ropa. En ese momento esos cubrepezones no cumplían eso, pero yo solo los usé para validar si había una demanda. Entonces, ahí como yo estaba, obviamente con todo el tema de la plataforma de ganado y tenía inversionistas, yo no tenía tiempo de continuar con eso. Y lo que hice fue que comencé a contarle a amigas que yo sabía que tenían el tiempo para ver si ellas querían asociarse conmigo y desarrollar la idea y meterles ellas más el tiempo al desarrollo, yo dándole los lineamientos de todo lo que ya sabía que tocaba hacer. Y obviamente la gente lo que hizo en ese momento fue: Juliana, ¿qué vas a vender esos cauchos, esos tapatetas? Nada que ver, eso quién lo va a comprar. Y yo insistía, nada. Hubo por ahí una que medio me copió y después no le sacó el tiempo y hoy creo que se arrepiente. Y entonces al final dejé yo eso metido literal en un cajón. Ahí quedó, yo me dediqué a la plataforma de ganado y testeando mi última fuente de monetización en la plataforma de ganado, me toca irme a vivir a Cali y abrir una bodega de fármacos veterinarios, que en esa bodega el plan era, ok, no voy a cobrar por las transacciones de ganado, perdón que me devuelva ahora un momento, ni una suscripción, pero voy a monetizar toda la audiencia que tengo aquí cautiva y la data a través de venta de productos y servicios que los ganaderos necesitan. Entonces inicié con el tema de fármacos veterinarios y nos comenzó a ir muy bien con eso. Y por eso termino en Cali. Y ahí me fui a cenar con mis actuales socios y comenzamos a hablar de negocios. Y hablando de negocios, yo les cuento de Nipskin y ellos me dicen: Juliana, pero ¿cómo así que eso lo dejaste metido en un cajón? Montemos eso ya. Y yo, bueno, si ustedes tienen el tiempo, hagámosle. Yo en ese momento estaba pasando por uno de los momentos más duros de mi proceso de emprendimiento con el negocio anterior, donde no tenía espacio en mi cabeza para pensar en nada más. Lloraba casi que todos los días, no veía la luz al final del túnel y estaba en un proceso de una decisión estratégica de cerrar la empresa. Y nos metemos en este cuento de Nipskin y ahí mis socios tenían algo en común y es que ya todos habían emprendido antes y habían tenido sus tropiezos y sus fracasos. Por ende, ellos no le tenían miedo a salir a emprender. El resto de las amigas a las que yo les había dicho eran muy buenas, pero venían del mundo corporativo y eran empleadas. Y les daba más miedo enfrentarse a un emprendimiento y la incertidumbre de qué fuera a pasar. Entonces ahí con estos socios, que hoy en día le agradezco a la vida por ponérmelos enfrente, porque de verdad que sin ellos Nipskin no sería lo que son hoy. Como te decía antes, complementan mis debilidades y han hecho que Nipskin crezca a la velocidad en que ha crecido y juntos nos apoyamos en las buenas y en las malas, que eso también es muy importante porque el camino es bastante duro. Y tener socios que te entienden y que empatizan contigo lo cambia todo. Justo el año pasado, 3 de las socias hemos pasado por momentos muy duros personales y contar con el apoyo de cada una de nosotras en ese proceso ha hecho que no se vaya el barco al fondo del mar, literal. Entonces ahí decidimos, listo, vamos a emprender. Y arrancamos a otra vez, digamos que renacer Nipskin, ya con los lineamientos que teníamos claros de qué era lo que queríamos y arrancamos el negocio con lo que hoy en día cuesta el iPhone Pro, 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 más Pro y con eso comenzó Nipskin. Para aterrizar esto que acabas de decir, pues, y toda la historia que nos contaste sobre la experimentación de Nipskin, yo quiero que todas esas personas que en algún momento me han preguntado a mí, o te han preguntado a ti, o le han preguntado a cualquier persona como, ¿cómo empiezo? Les pudiéramos dar una respuesta de cómo diseñar un primer experimento para comenzar a validar una idea y cumplir su sueño de emprender o tener su propio proyecto. Claro que sí. Bueno, ahí primero es entender lo que hablábamos antes, no tienes que tener todo perfecto. Lo importante es definir qué quiero medir, que digamos en el caso de Nipskin era, necesito saber si más mujeres necesitan liberarse del brasier y están dispuestas a pagar por unos cubrepezones y usarlo. Entonces, una vez definido ese experimento de qué es lo que quiero como resultado de entender, bajo a cómo voy a responderme a esa pregunta. Ok, entonces yo hice la compra del producto y obviamente lo testé a través de ciertos canales. Pero ahí, digamos, para usar un ejemplo diferente al de Nipskin,
Se me viene ahora a la mente un ejemplo reciente de una amiga que iba a emprender y quería emprender con un negocio de alquiler de vestidos para fiestas. Y me dice, no, Juli, es que voy a ir a prestar al banco, no me acuerdo, eran como casi 200 millones, y para poder arrancar el negocio. Y yo me siento con ella y le digo, cuéntame qué es lo que quieres hacer. No, que bueno, que voy a alquilar porque es que es muy costoso estar comprando vestidos de fiesta que solo te los vas a poner una vez. Entonces voy a montar un sitio online para alquilar vestidos. Y voy a pedir el préstamo al banco porque voy a salir a comprar los vestidos. Y ¿para qué vas a ir a comprar los vestidos si ni siquiera sabes si de verdad hay gente dispuesta a pagar lo que tú quieres cobrar por un alquiler de vestidos? Le dije, ve a donde todas tus amigas, que seguramente todas tenemos mínimo 5 o 4 vestidos en nuestro closet que ya nos pusimos, pídenos a todas los vestidos, tómale fotos, súbelos a una página de Shopify sencilla, que hoy en día no te cuesta mucho abrirla, y puedes incluso buscar en YouTube cómo montar una página de Shopify, ahí no te ha costado nada hasta el momento este experimento, y inviértele un poco a ads y comienza a testear a ver qué pasa. Manda que tus amigas que te prestaron los vestidos publiquen que su vestido está a la venta o para alquiler y mira qué pasa. Y al final ella terminó cambiando un poco la idea de su negocio, pero evitamos tener que irle a prestar 200 millones de pesos al banco para una idea que todavía ni siquiera sabía si estaba validada o no. Y muchas de esas historias son las que terminan en tragedia con un montón de deuda de las personas porque antes de validar si algo era una buena idea de negocio se pusieron a invertir más capital del que tenían y terminaron endeudados con un montón de vestidos sin saber qué hacer con ellos porque nunca nadie les compró. Exacto. Entonces, define tu hipótesis, diseña cómo vas a validar si esa hipótesis es cierta o no, con un diseño de un experimento que hoy en día es muy sencillo porque a través de redes sociales y pauta es muy fácil validar algo sin ni siquiera haberlo desarrollado y define cómo lo vas a medir si es exitoso o no. Y así ya puedes arrancar a experimentar. Y aprovechándose incluso de la inteligencia artificial, hoy le puedes preguntar a Claude o a GPT, el que te guste, como Incluso, tengo esta idea de negocio, quiero validarla con un experimento que no me salga muy costoso. ¿Qué experimentos puedo hacer? Y te puede tirar las primeras ideas y tú ya definir con tu propia creatividad qué es lo que quieres ejecutar. Pero partir en pequeño para mí es lo más inteligente siempre. 100%. Después de haber pasado por este experimento que hicieron, de haber encontrado tus socios y decir, bueno, vamos a perseguirlo, ¿cuál fue el siguiente paso para Nipskin para construir una marca del nivel de lo que es hoy? Bueno, ahí primero nos enfrentábamos 4 personas a un mundo que desconocíamos por completo. Entonces, el primer gran reto fue aprender de todo. Producción, retail, logística, el tema financiero, temas de marketing de una marca, digamos que de consumo masivo. Em, y fue sumergirnos en eso y todos comenzar a aprender. Y lo que no sabíamos, buscábamos la persona experta en eso y preguntábamos, que eso es fundamental cuando estás comenzando. Pregunta un montón. No las sabemos todas y eso está bien. Entonces comenzamos a averiguar todo, a aprender y ahí ya comenzamos a diseñar el producto que queríamos y a buscar los proveedores que llegaran a la calidad que queríamos. Nosotros arrancamos con un solo producto que tenía un solo tamaño y 3 variantes en tonos de piel, que es el cubrepezón tradicional redondo con adhesivo, que hoy en día es nuestro producto más vendido a nivel global. Y arrancamos a hacer todo el tema del packaging, branding, etcétera, sin mayor conocimiento. Nosotros el diseño de los empaques iniciales los hicimos nosotras mismas. Laura, mi socia, es arquitecta, entonces nos poníamos, que ella manejaba los programas de diseño y nos poníamos a diseñarnos que fuera más así y así. Y me acuerdo que al inicio dijimos, ok, montamos la página web nosotras mismas, aprendiendo cómo hacerlo, diseñábamos las piezas de pauta nosotros y necesitábamos hacer ese primer photoshoot. Y nos pasó que comenzamos a buscar modelos para tener las fotos del producto y poderlas subir a la página web y luego invertir la pauta y abrir la cuenta de Instagram y todo. Y todas las modelos nos decían que no, que porque ellas no iban a salir a posar casi que desnudas para una marca que iba a salir en, pues, a nivel digital en muchos países. Y no.
tantos no fueron que terminamos siendo nosotras las modelos al principio de la marca. Y éramos las modelos, las que salíamos en los videos de pauta, el fotógrafo era otro de los socios, todo lo hicimos nosotros, con muy poco presupuesto, por eso podemos arrancar con poco e ir construyendo en el camino. Y fue fluyendo todo y cuando lanzamos nos pasó que la gente comenzó a creer que la marca era de Estados Unidos y creían que nosotros distribuíamos la marca y nos escribían, ay, de esa marca que están distribuyendo ustedes de Estados Unidos y nosotros nos veíamos la marca de Estados Unidos, pero ¿por qué la gente cree eso? Y ahí comenzamos a entender la importancia de la comunicación en tu packaging, en lo que escribes, en que estábamos era construyendo una marca y un ADN de marca que luego se transformó un poco con más aprendizaje y la gente estaba conectando con ese producto. Y lo que comenzó a pasar era que incluso al inicio intentamos contactar influenciadoras para enviarles productos y nos rechazaban porque veían este tema como algo tan íntimo que les da, entre comillas, pena mostrar en sus redes sociales un producto íntimo. Y ahí ese fue nuestro siguiente reto y era cómo convertimos un producto íntimo que a la gente le da un poco de vergüenza hablar, porque por eso mismo, en un producto que se vuelva chévere de compartir y que la gente le parezca algo novedoso y algo que le va a recomendar a la amiga y algo que no le importe mostrar, sino que le parezca bacano poner la foto del producto. Y ahí nos dimos cuenta que había que cambiar un poco el speech que le hacíamos a los cubrepezones y pasarlo a una categoría de un producto íntimo a un producto de belleza. Y eso nos sirvió a nivel de marketing y nos sirvió a nivel de ventas, porque luego nos dimos cuenta que cuando ubicábamos este producto bajo belleza o accesorios de belleza, la rotación del producto era mucho más rápida que cuando la ubicabas en el tema de ropa íntima. Pasó de ser como una necesidad a algo como más cool, como más sexy, más cool, que no les daba pena utilizar. Exacto, era una mezcla de las dos, porque era una necesidad que se convirtió en una necesidad recurrente, pero también era como ir a comprar un producto de belleza que normalmente las mujeres nos parece chévere, divertido, lo compartimos en redes y así se convirtió Nipskin en un producto más en tu canasta de productos de belleza. Luego de diseñar con tus socios todo lo que iba a ser Nipskin, el empaque, la comunicación, la pauta, todo. Yo creo que una de las preguntas más fundamentales que todo el mundo se hace cuando está comenzando es, ¿cómo vendo esto? Porque mucha gente tiene el producto, pero no tiene ni idea de cómo venderlo. ¿Ustedes solamente vendieron con pauta o cómo lograron que esos primeros productos que ya eran más curados, más creados pues como por el equipo, se vendieran en su totalidad? Los primeros meses arrancamos solo con pauta y eso nos fue dando el cash flow para seguir invirtiéndole a más desarrollo de nuevas variantes de producto y de mejorar todo lo que veníamos haciendo a nivel de marketing. Pero teníamos claro que no nos podíamos quedar solo con pauta, porque por sí solo va a llegar un punto en que se va a quedar, digamos que, un poco estancado y es importante entender dónde está tu cliente y estar presente en los distintos canales donde vive tu cliente. Entonces, ahí comenzamos también digamos que, explorar nuevos canales, como eran ferias, hacíamos pop-ups, hacíamos activaciones de calle, influencers ya nos comenzaban de manera orgánica, después de habernos dicho que no, a publicar. Entonces las personas comenzaban a vernos por múltiples canales y esa constancia en esa visibilidad generaba recordación y esa recordación luego se termina viendo en ventas. Hasta que logramos entrar a retail, que era nuestro objetivo. No solo vender online, sino vender en puntos físicos. Y logramos al cabo de los 8 meses de Nipskin entrar al primer retailer, que es uno de los más grandes y hoy en día de nuestros clientes más importantes en el país. De lo que me estabas contando me surge una pregunta y es que yo creo que hay muchas corrientes en el mundo de los negocios y el emprendimiento, sobre todo cuando se venden en internet, y es que hay gente que
se vuelcan todo el mundo digital con Shopify, e-commerce, y hay gente que le gusta el híbrido, otra que solamente le gusta el vender en lugares presenciales y no es tan fuerte en digital. Ustedes decidieron tomar los dos caminos porque una marca debería hoy estar en ambos lugares, tanto en retailer como en digital. Bueno, no necesariamente todas las marcas tienen que estar en ambos canales. Hay marcas que pueden vivir solo en el mundo digital y les funciona muy bien. Hay marcas que necesitan las dos. En nuestro caso puntual, nosotros teníamos un producto que es de necesidad urgente, último minuto, y que necesitan de acceso fácil nuestras clientas. Entonces sabíamos que teníamos que estar en retail porque era la manera de estar más cerca de nuestras clientas. Entonces, desde el inicio, eso fue un objetivo que teníamos muy claro en Nipskin y se nos metió en la cabeza y hasta que no entráramos, no íbamos a dejar de trabajar por eso. Y hoy en día, nuestro canal de retail pesa más que nuestro canal digital. No te puedo Sí. creer. ¿Y cómo lograron para que no solamente entraran a los retailers, sino que vendieran en los retailers, que es lo más difícil de, pues mucha gente como que ve la meta como entrar, por ejemplo, en productos alimenticios, entrar al supermercado o en el caso de ustedes, entrar a los retailers, a las farmacias, pero ese es solo el primer paso. ¿Cómo lograron seguir corriendo y llegar a estar en, mejor dicho, cómo lograron mantenerse y vender y cumplir las metas que esperaban de estar en el retail? Tú lo has dicho y eso es lo más difícil, mantenerse, porque entrar es fácil, pero mantenerte, ahí es donde viene el trabajo duro después de entrar a un retailer. En el primer caso, que fue Colombia, había algo a nuestro favor y era que a nivel digital ya las personas nos conocían. Ya era una marca que tenía un posicionamiento. Entonces, cuando alguien entraba a un punto de venta físico y veía la marca, era mucho más fácil convertir, porque ya te conocen, ya te han visto varias veces. Entonces, cuando te ven ahí, ya les da la confianza de comprarte. Entonces eso es muy importante porque los retailers no solamente quieren una marca bonita, quieren una marca que rote. Entonces es súper importante tener claro cómo vas a hacer que tu marca se mueva en punto de venta y entender cuáles son los canales que son más coherentes para tu marca y dentro de ese retailer en qué ubicación va a estar. Porque por más de que tu producto lo estén buscando en ese canal, si está ubicado en una categoría o en una zona equivocada, puede cambiar completamente tus ventas. Y eso fue un experimento que nosotros hicimos donde con ciertos retailers estamos ubicados en la zona de ropa íntima porque por políticas de ellos ahí tenía que estar este producto y en otros en la parte de belleza y la rotación, digamos, en nuestro caso en belleza es mucho más alta, que era lo que hablábamos antes, porque el comprador de Nipskin se comporta similar al comprador de productos de belleza o inclusive de cuidado personal y no al comportamiento del consumidor que compra la ropa íntima. Tú compras ropa íntima una vez al año, tú compras Nipskin dependiendo qué tanto lo uses todos los meses o cada 2 meses o cada 3 meses. Entonces, eso cambió por completo. Entonces, eso también es muy importante tener claridad. Y lo siguiente fue, nosotros hicimos un rebranding de la marca a raíz de ese objetivo que teníamos que era entrar a retail, porque nuestro packaging inicial y todo nuestro diseño inicial lo habíamos hecho sin mucho fundamento por arrancar, por tener una sensibilidad del diseño, pero no había un fundamento detrás de ese packaging que habíamos desarrollado y con un equipo súper poderoso que tenemos, desarrollamos el nuevo branding de Nipskin y todo el packaging, que es lo que conocen hoy en día, muy enfocado a que fuera amigable para retail. Es decir, que si la persona lo ve, en 3 segundos le llame la atención, entienda qué es y lo pueda agarrar y echar a su canasta para comprarlo. Entonces ahí cambiamos los colores para que resaltaran en góndolas, cambiamos el logo para que fuera más grueso y que desde lejos tú lo pudieras leer, pusimos cuáles son esos USPs o esos valores agregados que tiene tu producto, que se note muy bien el tamaño, si hay tonos de piel o las variantes que tenga y cambió por completo. Nipskin, hoy en día la gente también ya ve el lila y ya eso es Nipskin.
y entras a uno de las grandes superficies donde estamos y el empaque resalta. Y también fue muy pensado en estas nuevas generaciones y que los mueve visualmente al momento de comprar, pero siempre manteniendo una coherencia con cómo queremos ser como marca, qué queremos hacer sentir y cuál es esa forma de hablarle visualmente y como tono de voz a nuestros clientes. En conclusión, si tu objetivo es entrar a retail o estás en un proceso de negociación para eso, es súper importante que tengas en cuenta cómo vas a hacer que tu producto rote. Llévale al comprador un plan de marketing. Ten muy claro cómo habla ese retailer y habla en su idioma, que sepan que te has tomado el tiempo de pensar tu marca, cómo va a existir en ese mundo de ellos. Adapta las presentaciones al comprador al que le vas a hablar y ten muy claro tus números. Te tienen que dar los márgenes. Tienes que tener claridad de hasta dónde puedes llegar. Y de ahí en adelante, pónsela fácil al comprador. Haz la tarea tú de cómo vas, qué hay por mejorar, qué podemos hacer y pues seguir apostándole a crecer al canal y tener eso metido entre ojos. Creo que uno de los retos que más hemos hablado en el episodio, además de en dónde estar y todo el tema de marca, de cómo hacer experimentos, es cómo hacer que la gente te encuentre y te compre. Y hay algo que nosotros conversamos antes del episodio que queríamos explorar o en donde queríamos hacer doble clic y es cómo hacer marketing al estilo Nipskin. Porque honestamente creo que es una marca que lo hace muy bien y aprovechando que tú lideras el marketing en el equipo, me encantaría saber cómo responderías a esa pregunta. Muy buena pregunta porque desde que arrancamos Nipskin creo que de lo que más nos preguntan es cuál es la agencia de marketing que les maneja a todos ustedes. Y siempre la respuesta es lo manejamos a nivel interno. Yo considero que cuando el marketing es un pilar muy importante en tu empresa, lo mejor es que lo manejes interno. Y hoy en día yo creo que nos hemos convertido en una mini agencia dentro de nuestra empresa que está constantemente observando alrededor cómo podemos hacer mejor el marketing que hacemos. Ojo, sin ser los más expertos en esto, porque aunque lo lidero, no vengo con un background de marketing, pero somos muy buenos observando y de ahí salen las mejores ideas de cómo hacer un buen marketing. Pero creo que todo parte de entender que más allá de vender un producto, debes construir una marca. Y para construir una marca es fundamental que entiendas qué problema estoy quitando y qué emoción estoy creando en las personas a las que les llego y tener muy claro cuál es tu punto de vista como marca, cómo quieres hablar, cómo ves el mundo y ser muy consistente en todo lo que haces. En Nipskin, cuando hacemos algo, tiene que pasar el filtro de que debe sonar, debe sentirse y debe verse al estilo Nipskin. Si no, no pasa el filtro. Y sí, nos hemos descachado varias veces, pero es parte del camino esa consistencia de marca en todo lo que hacemos, desde una publicación en redes sociales hasta el packaging, hasta una pop-up en la calle que vas a montar de la marca. Eso es fundamental porque la consistencia, como lo decíamos antes, construye esa recordación de marca y esa recordación de marca va a construir tus ventas. Entonces eso es fundamental. De ahí sigue el hacerte visible, porque puedes tener el mejor producto o servicio del mundo, pero si nadie lo conoce, nadie lo va a comprar. Y eso es algo que nosotros hemos entendido muy bien y hemos identificado dónde está nuestro cliente y les aparecemos por todos lados. Yo me acuerdo que arrancando Nipskin la gente me escribía y me decía, Juliana, es que Nipskin me aparece hasta en la sopa. Y yo, y te va a seguir apareciendo hasta que compres. Porque si te lo tengo que recordar 20 veces hasta convencerte, lo voy a hacer. Las personas necesitan entre 7 y 20 veces verte para considerar hacerte una compra. Entonces, buscábamos todos los medios por donde habita ese potencial cliente en nosotros y ahí le aparecíamos. Entonces, le aparecíamos en pauta,
le aparecíamos en redes orgánicos, le aparecíamos porque la amiga lo recomendaba, le aparecíamos en una activación de calle, en un punto de venta, en una feria, y por eso me decían, es que me apareces hasta en la sopa. Pero eso que fue creando esa recordación de marca, y hoy en día me atrevería a decir que si a alguien le dicen cubrepezones, la primera marca que se les ocurre es Nipskin. Y eso fue ayudando, obviamente, a que lo primero que la gente piensa cuando tiene una necesidad al momento de vestir es en salir y buscar Nipskin donde sea que estemos. Entonces es poner a la gente, ponernos en el mapa y acercarnos a donde está nuestro cliente para ponérsela fácil, que nos encuentren y que nos compren. Eso es súper importante. Siguiente punto de cómo hacer marketing como Nipskin. Hay algo por lo que hoy en día creo que todas las marcas nos peleamos y es por la atención de la gente. Entonces, para nosotros, el reto constante es cómo destacamos dentro de una cantidad de contenidos y de mensajes que las personas reciben en el día a día. Y ahí, en todo lo que hacemos, desde una pauta, lo que escribimos en el material POP o lo que vamos a poner en una valla publicitaria, es cómo rápidamente captamos la atención de la persona, porque si captas la atención de la persona, eso va a ayudarte a convertirla en un cliente. Entonces es súper importante ser muy creativos al momento de buscar llamar la atención y hacer cosas que la gente quiera también compartir, porque eso también va a ayudar a potenciar que más gente conozca tu marca. Pero para hacer un contenido que la gente quiera compartir, pues también tienes que ser muy creativo en cómo vas a llamar la atención de tu marca. Por otro lado, algo que para nosotros es clave es no necesitamos de presupuestos enormes para hacer marketing que impacte. Y eso yo creo que viene de mi experiencia en mis prácticas empresariales. Yo estaba en el área de mercadeo de unas marcas de lujo, pero las marcas eran muy pequeñas en Colombia y no me daban presupuesto. Y me tocaba hacer activaciones de mercadeo sin presupuesto, pero de marcas de lujo, donde se tiene que ver todo top. Y desde ahí a mí me quedó esa mentalidad y no necesariamente, no necesitamos de un gran presupuesto para hacer un marketing que impacte. Falta es ser más recursivos y más creativos con lo que tenemos alrededor. Ahí te pongo un ejemplo y es que al inicio de este año estábamos por lanzar nuestra línea de Nipskin Sports, una línea enfocada en deportistas donde le brindamos soluciones antirrosaduras para corredores, ciclistas, hombres que hacen triatlones que con la fricción de la ropa deportiva se les terminan irritando las tetillas. Y habíamos querido estar en la Maratón de Miami, pero no teníamos el presupuesto para estar en la Maratón de Miami y no teníamos el producto en su totalidad listo para lanzarse antes de. Justo coincidió que íbamos a una feria en Miami y era la maratón, y un día yo trotando, que es donde se me ocurren las ideas, dije, ¿y si nos vamos y nos metemos en la expo de la Maratón de Miami con unas camisetas blancas que pintamos de sangre en la zona de las tetillas y nos colgamos el producto y nos vamos por toda la expo preguntándole a los hombres si les pasa esto cuando corren? Pues nos fuimos, una de las personas de mi equipo de marketing y yo, con unas camisetas blancas, con la sangre que pintamos en las camisetas, y cogimos 2 ristras o 2 tiras de impulso, nos las cruzamos como un crossbody y colgamos el producto en las tiras y nos fuimos por toda la expo preguntándole a los hombres si a ellos les pasaba esto. Y fue obviamente muertas de la vergüenza de hacer eso, aparte mujeres, porque las que habíamos ido éramos 2 mujeres, no eran hombres, entonces nosotras con la zona de los senos con sangre llamaba la atención. Y da la casualidad de que hoy recibimos mensajes de un montón de gente que conoció el producto a raíz de esa activación, y luego esa activación la volvimos en un contenido que se ha convertido en uno de los contenidos más virales que hemos tenido en nuestras redes sociales y que nos ha permitido captar un montón de leads interesados por la línea deportiva para hombres. Entonces, en algo tan sencillo, impactamos a tanta gente que a veces creemos que no, que tenemos que tener el super stand de invertir en esta feria o hacer
una activación como las que vemos de grandes marcas internacionales, pero lo que no vemos, que se lo digo a mi equipo todo el día, que esas grandes marcas tienen detrás un financiamiento enorme y por eso pueden darse también el lujo de hacer esas activaciones. Nosotros debemos ser recursivos en cómo hacemos más con menos y que se siga viendo al nivel de Nipskin lo que hacemos. Yo creo que también es un tema de pensar que uno tiene que hacer cosas de las que la gente quiera hablar. Porque Total, seguramente después de eso, total. la gente llegó a hablar a la casa, a contar, a decir, y por eso la gente te busca también. Exacto. Y aparte era un tema que nadie hablaba. Nadie hablaba de que los hombres cuando corren, más o menos a un 50% de los hombres que corren, se les irritan en la zona de los pezones y terminan sangrando. Te vas a la final de una maratón o media maratón y vas a ver a un montón de hombres con la camisa chorreada de sangre. Y nadie hablaba de eso. Y cuando lanzamos, nos decían, no, los hombres no les van a comprar eso porque van a sentir que es un tema femenino y que no sé qué, qué tal. Y sorpresa, un montón de hombres, gracias por la solución que crearon, nadie había pensado en nosotros. Y aparte lo otro que conectó fue que fue ese contenido, éramos mujeres hablándole a los hombres y ahí conectamos lo que es Nipskin con esa nueva categoría deportiva masculina. De hecho, el lanzamiento de la campaña de la línea deportiva fue una historia de una de nuestras clientes y ahí viene otro punto de cómo hacer marketing al estilo Nipskin, es escuchar a tu cliente. Algo tan sencillo como eso te da las mejores ideas de campañas, de productos a desarrollar, de cómo mejorar en tu servicio, de qué canales debes estar que no estás donde tu clienta te está buscando. Nosotros todo el tiempo estamos leyendo qué dicen en redes sociales, qué reviews nos dejan en la página web y ese es el mayor insumo y volver a tu cliente en co-creador de tu marca. Entonces, volviendo a ese ejemplo, un día nos llega una cliente y nos dice, no, es que mi esposo me quitó los cubrepezones, unos que tenemos que son delgaditos, desechables, y se los puso para salir a correr y cuando terminó de correr con sus amigos, se quita la camiseta y a él se le había olvidado que tenía puestos los cubrepezones y todos los amigos se comenzaron a burlar. Por favor, desarrollen algo para los hombres para que él deje de quitarme mis cubrepezones. Y tomamos esa historia y esa historia la convertimos en el lanzamiento de la campaña y fue la forma de conectar Nipskin, que era un mundo de belleza y femenino, con este mundo deportivo y masculino al que nos estamos metiendo, porque yo siempre busco que lo que hagamos igual haya una coherencia de marca y conecte y no sea que voy a crear algo por crearlo. Y ese es el siguiente punto, que creo que hoy en día muchas marcas caen en el error de hacer lo que está de moda. Y no siempre lo que está de moda te conviene como marca. Que esto es un tema que tiene que ver 100% con la coherencia de lo que haces. Entonces, siempre le digo a mi equipo, piensa por fuera del trend. Ok, esto es lo que está de moda, pero ¿hay coherencia en hacer esto con lo que es tu marca o no? Si no hay coherencia, no lo hacemos. Hay forma de llevar esto al terreno de la marca y que conecte con ese ADN que tenemos, sí o no. Y esto aplica para tendencias en redes sociales, para colaboraciones que vamos a hacer, para nuevos desarrollos de producto, para activaciones. En todo debes tener coherencia con tu marca para que así también, obviamente, lo que hagas resuene con el público que ya tú tienes cautivo. Aprovechando que estabas hablando de la maratón de Miami, te voy a cambiar un poco el tema, pero es algo que también me llama mucho la atención de Nipskin, y es que ustedes desde el principio se atrevieron a soñar en grande y a pensar que Nipskin no iba a ser una marca más de Colombia, donde íbamos a venderle a mujeres colombianas y ahora a hombres colombianos, sino ustedes se atrevieron a explorar nuevos mercados y a jugar en las ligas grandes, en Estados Unidos y en diferentes países. Luego de haber coqueteado con muchos países, de lograr entrar a Estados Unidos después de mucho tiempo de haberlo conceptualizado, de haberle trabajado, ¿qué lecciones te quedan de competir en las grandes ligas y en los mercados internacionales con Nipskin? Bueno, el mercado de Estados Unidos ha sido el que más ha sacado todas las canas en Nipskin, pero ha sido el que más aprendizaje nos ha dejado. Porque muchas veces creemos que si ya nuestro producto, nuestro servicio está funcionando en un mercado, en este caso en Latinoamérica, por ende va a funcionar en otro país como lo es Estados Unidos. Y aplicando las mismas estrategias que hicimos en Colombia, realmente no nos funcionaron en Estados Unidos. Y nos dimos cuenta que lo que en Colombia
para nosotros era fácil hacer y nos costaba muy poco, en Estados Unidos nos costaba muchísimo. Y se requería de mucho dinero, que en ese momento que entramos era financiado por las operaciones de Colombia para poder operar en el país. Tuvimos 1000 pruebas y errores intentando entrar con retailers al inicio, antes de posicionar la marca, y nos tropezábamos cada vez porque al final sí teníamos una marca y un producto que los retailers querían, pero más allá de eso, querían que fuese un producto que le generara a ellos tranquilidad de que si lo ponían en punto de venta, el producto iba a rotar. Entonces, el gran reto de Estados Unidos era cómo nos volvemos una marca relevante en este mercado con un presupuesto muy pequeño, pero con una estrategia completamente diferente a Estados Unidos, porque con una estrategia completamente diferente a Colombia, porque nos estamos enfrentando a un mercado enorme donde hay mucha competencia, a diferencia de Latinoamérica, donde no había competencia. Entonces, ahí el aprendizaje fue, no puedo aplicar lo mismo que ya me funcionaba en donde estoy jugando en una cancha completamente nueva. Y comenzar a entender cómo funcionaban las marcas de belleza en el mercado de Estados Unidos, qué es lo que le importaba a los clientes, cómo nos podemos diferenciar de la competencia que tenemos al momento de comunicar nuestra marca, al momento de venderla en los distintos canales, para que me prefieran comprar a mí, que nunca me habían visto, que a una marca que hace años llevan viendo y ya le genera confianza. Entonces ahí algo que identificamos fue, ok, hay grandes players en el mercado, unos que están posicionados a nivel digital, pero venden unos cubrepezones a $30, y otros que se han quedado a la antigua vendiendo unos cubrepezones muy económicos, pero no han creado una comunidad ni han posicionado una marca. Pero en el medio nadie está jugando, donde es un precio más asequible, pero con una calidad igual o superior de los de $30 y apuntándole a un mercado que los otros no están atendiendo, que son todos los college students y el mercado latino en Estados Unidos. Y en este momento ese se ha convertido en el enfoque y cómo estamos trabajando en este mercado, y nos ha permitido con ese enfoque comenzar a que las ventas vayan creciendo, el posicionamiento se vaya dando y los retailers nos vayan ubicando en el mercado como un player que es relevante para ellos. Porque allá el tema de packaging es increíble cómo afecta una decisión de compra o no, pero también es importante que te conozcan y cómo les vas a llevar tráfico al punto de venta. Entonces, así ha comenzado todo este proceso. Y en este momento ya estamos en Walmart, estamos en Wegmans, que es un supermercado también muy conocido, y estamos en Bloomingdale's en Estados Unidos, obviamente aparte de estar en Amazon, que es inevitable estar, porque es la puerta de entrada que la gente también te conozca en Estados Unidos. Hay lugares, hay marcas que se ven demasiado grandes desde afuera, muy aspiracionales y casi que imposibles de entrar allí. Uno de ellos es Walmart, que es una marca que pues, siempre que uno viaja, uno la ve por todos lados, no sé, Target, Nike, todas estas cumplen la categoría de, quiero entrar ahí, me gustaría algún día llegar. ¿Cómo lograron que Nipskin, una marca colombiana, entrara a Walmart, uno de los retailers más grandes de Estados Unidos? Excelente pregunta. Primero, hay que ser muy tercos y si quieres entrar a un retailer, metértelo entre cejas e ir por eso. Nosotros lo teníamos súper claro desde que entramos a Estados Unidos, que uno de los retailers donde queríamos estar era Walmart. Y comenzamos a buscar la manera de llegar a los compradores, LinkedIn, yendo a ferias, buscando por todos medios, a través de contactos, hasta que llegamos a una persona que hoy en día sigue trabajando con nosotros y ha sido ese elemento clave que nos ha ayudado a conectar con las compradoras de Walmart y a darnos todas las recomendaciones que necesitamos para poder negociar con éxito en Walmart. Y a través de esa persona llegamos a esta primera reunión con Walmart. Me acuerdo que nos toca la reunión estando en Los Ángeles, a mi socia Laura y a mí, que veníamos de hacer una activación en Los Ángeles, y nos fuimos a un Walmart a buscar cómo era la exhibición de los productos de cubrepezones, brasieres adhesivos y demás en Walmart.
y nos llevamos el producto nosotros y lo comenzamos a colgar en las gancheras para tomarle fotos y meterlas en la presentación y que ellas vieran cómo se iba a ver el producto y poder destacar lo que hacía diferente nuestro producto del producto que ellas ya tenían ahí. Preparamos toda la presentación y nos conectamos a la llamada, presentamos todo y resulta que todo lo que nosotros decíamos de por qué Nipskin era diferente y lo necesitaban tener en Walmart, a ellas no les parecía. Y yo salí de esa reunión como con un bajón y yo no puedo creer que tanta emoción que tenía se me haya quitado tan rápido. Básicamente nos dijeron que no, que en este momento Nipskin no iba en Walmart. Y así quedamos y dijimos, ok, si no fue Walmart, nosotros sigamos trabajando por posicionarnos en el mercado de Estados Unidos y ver qué otro retailer nos puede ir abriendo la puerta. Pero para nosotros Walmart siempre estaba en el top. Pasan más o menos como unos 3, 4 meses, no recuerdo, y recibimos un correo de las compradoras de Walmart diciéndonos que están interesados en Nipskin y que entrábamos en lo que ellos llaman 1P. Entonces, hay 3 formas en que tú puedes entrar a vender en Walmart. La primera es como un seller en su marketplace online, que ahí eres tú directamente, que te registras, creas tu cuenta y tú comienzas a vender así como vendes en Amazon, vendiendo en Walmart tus productos. Y luego la siguiente escala es que entres a 1P, que es que Walmart te compra tu inventario y ellos son quienes lo venden en su página web. Y ya después, el siguiente paso es entrar en tiendas, además de estar online. Entonces ellas nos escriben y nos dicen que están interesados en que Nipskin entre bajo el modelo de 1P, donde ellos nos van a comprar el inventario y lo van a vender online. Y nosotros, bueno, nuestro objetivo es entrar en tiendas físicas, que sigue siendo el objetivo que tenemos, pero ellas nos dijeron, primero demuéstrenme online que la marca vende y después vemos si las consideramos para el segundo semestre del 2026 para entrar en puntos físicos. Y nosotros, bueno, listo, nos comenzamos a organizar todo. De repente, en noviembre, que justo en ese momento salen mis 2 socias a licencia de maternidad, nos llama la persona que trabaja con nosotros de Walmart y nos dice, ya los productos que les compró Walmart están activos en la página web. Y nosotros, ¿cómo así? Sí, estaba estimado que iban a activarse como en diciembre y nos iban a avisar con tiempo. Y los 3 primeros meses que tú tienes en un retailer son tu honeymoon period o tu periodo de luna de miel, donde tú la tienes que sacar del estadio para que siga siendo una marca relevante para ellos tener en su canal de ventas. Y pasa esto, se juntan todas las cosas, es el último trimestre del año, que es el más duro de todos, y tenemos que volvernos relevantes en walmart.com y comenzar a vender. Nuestra sorpresa es que no teníamos acceso a un módulo de la plataforma que ellos le entregan a uno, que es para hacer ads y para posicionar tu marca dentro del buscador de Walmart. Y el acceso no funcionaba, buscamos por todos lados, estuvimos en contacto con distintas personas de la empresa y no nos daban acceso a ese módulo. Y nosotros desesperadas comenzamos a hacer activaciones con comunidades latinas en Houston, en Florida, buscando cómo llevábamos tráfico a que la gente comprara online en Walmart y no nos funcionaba. Le metimos ads desde nuestra cuenta para llevar tráfico, no funcionaba. Y estresadas porque, claro, con eso nos iban a medir para ver si entrábamos a punto de venta o no. Duramos casi 4 meses sin tener acceso a la plataforma. Es decir, 4 meses en los que se nos evaluaban, nos iban a decir que esa marca no vendía nada. Y afortunadamente nos habilitaron la plataforma y las compradoras nos escriben que quieren hacer un follow-up meeting. Y en ese follow-up meeting llevaba solo una semana con el módulo para hacer ads dentro de Walmart activo. Y afortunadamente el equipo que tenemos de digital en la empresa son unos duros y estaba mostrando respuesta lo que comenzamos a invertir para posicionar la marca dentro del buscador. Y entro yo a esa reunión con las buyers y yo no sabía qué hacer porque dije, de pronto me van a decir, ya no va más Nipskin en Walmart porque no está vendiendo lo que esperábamos que vendiera. Monté la presentación, monté lo que se había estado moviendo la marca desde que invertimos en ads y fui completamente sincera con ellas. Y les dije, mira, nosotros nuestra prioridad es Walmart,
queremos hacer todo lo posible porque esta marca crezca, por favor, dennos la oportunidad de seguir demostrándoles. Y desde que arrancamos eso hace más o menos un mes, la marca viene creciendo de manera exponencial en Walmart y estamos manteniéndolas a ellas al tanto de cómo va, porque seguimos con el objetivo de entrar a tiendas y demostrarle el interés que tú tienes como marca de crecer en el retailer es supremamente importante para que ellos sigan considerándote y proyectando la posibilidad de ese crecimiento y desarrollo de marca que hay dentro del retailer. Juli, ya entendimos demasiadas dimensiones de lo que han logrado con Nipskin y lo que siguen trabajando, porque definitivamente algo que no sé si lo dijiste en cámaras o lo dijiste nosotros, y es que la gente cree que cuando alguien está creando un emprendimiento y la empresa está teniendo éxito, el emprendedor ya sí súper millonario y está por encima del bien y del mal, pero lo bonito de este proceso es entender que siempre estamos trabajando para poder lograr más, siempre estamos trabajando para poder llegar a a impactar a más personas. Y algo que dijiste al principio que me parece que es un mensaje interesante dejarle a la gente es que en el emprendimiento y en los negocios es muy importante el dinero, pero no es lo más importante en el sentido de que tiene que haber un propósito detrás empujándote a lograr más. Y precisamente quiero terminar el episodio con algo muy humano porque hace unos meses o unas semanas me escribió una persona que conozco y me dijo como, me encanta todo lo que hacen, los escucho muchísimo, pero quisiera ver un poquito más todo lo que sucede entre el el ayer o el inicio de un proyecto y el éxito, porque definitivamente es un camino de altibajos y momentos difíciles. Em, y quiero terminar precisamente con eso, porque dijiste que también tuviste que cerrar la empresa de tecnología, que llorabas casi todos los días. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles que has vivido en la creación de Nipskin y todos los emprendimientos que has hecho? Momentos difíciles hay muchos a lo largo del camino. Lo que sí creo es que conforme más momentos difíciles te van pasando en este camino, vas madurando y los enfrentas de manera distinta. Entonces, hoy en día los problemas que llegan a Nipskin, que los hay casi todos los días, los asumo desde un nivel de madurez que no dejo que el problema se apodere de mí como lo dejaba en mis emprendimientos anteriores. Y eso también viene del callo que uno va teniendo con el pasar de los años. En emprendimientos anteriores la pasé muy mal, en pero porque no sabía yo tampoco cómo controlarme en esos momentos difíciles y cómo afrontarlos. Y es que nadie te enseña eso, porque una vez cree que estás pasando por un momento difícil y te vas a quedar ahí sumergido por siempre. Y lo importante es entender que esto no es lineal, hay altibajos y que después de la tormenta viene muchas veces la calma. Y de que esos momentos difíciles muchas veces son los que más te enseñan y te dan la fuerza para construir lo que sigue. Y en ese momento, que ahora lo recordabas, que mencioné de cuando estaba en la plataforma de ganado, y el momento para mí más duro que viví, lo viví en la etapa de la toma de decisión del cierre de la plataforma de ganado, donde no veía la luz al final del túnel, literal. Teníamos deudas que había que cubrir y yo tenía muy claro que yo no iba a salir a pedirle prestado a mis papás ni a nadie para solucionar eso. Y en ese momento de mayor oscuridad nace Nipskin y comienza a crecer Nipskin. Y yo después me di cuenta que yo todo ese dolor que tenía interno y ese vacío lo transformé en esa fuerza para arrancar Nipskin y que con toda la sacáramos del estadio con ese emprendimiento y fue lo que me permitió levantarme. Yo digo que si Nipskin no hubiese existido en ese momento de mi vida, probablemente yo hubiese entrado en una depresión muy fuerte porque no la estaba pasando bien. Y eso se convirtió en mi motor para seguir adelante. Yo creo que ahí me llega una pregunta muy importante para mucha gente que está escuchando en este momento el podcast y es, tú que viviste el cierre de una empresa y que eso fue pues como el punto de incepción o la creación de otra que te tiene viviendo un viaje muy, muy interesante y muy cool. ¿Cuándo tiene sentido que alguien se rinda? ¿Cuándo tiene sentido tirar la toalla y decir como, no voy a sacrificarme a mí
por lo que estoy creando. No tiene sentido. Uf, yo creo que ahí primero es importante que no tomemos decisiones permanentes con emociones temporales. Eso es clave, porque a veces estamos enfrente de un problema que no le vemos solución, pero muchas veces sí lo tiene, pero dejamos que eso nos controle y nos consuma y decimos, no, la solución es cerrar. Entonces, primero es importante entender si la idea que tienes de negocio, hay alguien dispuesto a comprarla, hay alguien dispuesto a usarla, está teniendo en este momento un impacto positivo o hay una claridad de los números de que a futuro va a tener un impacto positivo y el equipo que está detrás funciona. Después de ver eso, si de pronto en este momento hay algo que no está funcionando, ver si hay una forma de que funcione cambiándolo. Es decir, volviendo al ejemplo de la plataforma de ganado, testeamos unas fuentes de monetización iniciales que no funcionaron, pero luego hubo fuentes de monetización que sí funcionaron. Pero luego lo que nos llevó al cierre no fue que no había una posibilidad de una fuente de monetización que funcionara, pero fue que el equipo que estaba detrás no estábamos alineados con la misma visión y no iba a funcionar. Y por eso decidimos cerrar. Ya estábamos en un momento donde no había el recurso suficiente para seguir apostándole, aunque supiéramos que la idea era buena y que había un futuro si modificábamos ciertas cosas. Entonces, creo que es hacerte esas preguntas y al final tomar esa decisión también pensando en uno, porque si a mí ya no me está haciendo bien, yo también tengo que ponerme primero y mi salud mental y mi tranquilidad vale más que cualquier cosa. Y eso fue, digamos que las preguntas que nos hicimos antes de tomar la decisión de cerrar el negocio. Es que definitivamente no tiene sentido estar mal para que mi billetera esté bien. De acuerdo, O sea, eso no es 100%. sostenible a largo plazo. Quiero terminar con una pregunta puntual antes de pasar a preguntas rápidas, no tan rápidas. Y es, pues, que nace de uno de los episodios que tuvimos hace poquito que nos hace entender que no por trabajar más horas vamos a lograr más. ¿Cómo ha cambiado la percepción que tienes sobre el trabajo duro con los años? Ha cambiado completamente. Yo al inicio de mis años de emprendimiento creía firmemente que si duraba trabajando más horas, iba a llegar a la meta más rápido. Y era un domingo, yo me levantaba a las 7 de la mañana a trabajar hasta la medianoche y si no trabajaba un domingo me sentía mal. Y después entendí que yo tenía que estar bien para que mi negocio estuviera bien y que siempre van a haber cosas pendientes por hacer. El checklist de tareas no se va a acabar. Entonces, si yo voy a esperar a que ese checklist esté en cero para yo descansar, no voy a descansar nunca. Entonces, siempre van a haber cosas pendientes. Entonces, descansa, tómate tu tiempo, bloquea espacios en tu agenda para hacer eso que te recarga y luego continúa. Y eso ha sido algo que incluso cuando arrancamos Nipskin, los primeros años fue durísimo en el sentido en que había que hacer mucho, trabajar bastante, pero como lo disfrutábamos, pues para nosotros era chévere el plan de trabajar más horas, pero ya llega un punto en que sí tienes que pensar en ti, ponerte también prioridades y separar ese tiempo de calidad que requieres con tu familia, con tus amigos, contigo sola, para que luego el tiempo que le dedicas a tu empresa sea más productivo. Julia, hay algo que nos ha gustado mucho últimamente y es que las personas que se sientan con nosotros creo que tienen el argumento más tangible de por qué la gente debería estar suscrita al canal. Entonces me encantaría, ya que tienes el micrófono, que le cuentes a la gente que está viendo este episodio por qué debería suscribirse a Instinto o seguirnos en la plataforma de podcast que nos escuchen. Me encanta porque soy fiel seguidora de Instinto desde que comenzaron y he seguido todo el crecimiento. Así que, por favor, si quieres hacer la mejor maestría en negocios gratuita, escucha de Instinto porque los mejores profesores son los invitados a este podcast. Wow. Excelente. Bueno, Juli, para terminar, vamos para preguntas rápidas, no tan rápidas. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Suena simple, pero es muy poderoso y es no asumas, pregunta.
Muchas veces, tanto en el trabajo como en la vida personal, respondemos a suposiciones por lo que creemos y no por la realidad. Y en esas conversaciones que estamos dejando de tener están las respuestas a todas esas dudas que tenemos. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? La estrategia del océano azul. No sé si lo has leído, pero ese fue el libro que me abrió mi mente al mundo de la innovación y me ha llevado a crear emprendimientos diferentes. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Lo que no controlo, que no me controle. ¡Upa! Bueno, me gustó. ¿Cuál es tu definición de éxito? Sentirme plena hoy con lo que he logrado y con lo que hago, pero con hambre de seguir creciendo mañana. Y si la gente pudiera quedarse con un solo aprendizaje de este episodio, ¿cuál sería? No necesitas tener todas las respuestas para empezar y hazlo con miedo, que en el camino vas encontrando las respuestas a esas dudas. Gracias, Juli. Este fue un gran episodio. No solamente lo que la gente alcanzó a ver, sino lo que la gente no alcanzó a ver. Fue muy divertido. Gracias por animarte a grabar con nosotros. Gracias por confiar en Instinto para aprender y por escuchar de Instinto incluso antes de que tú y yo nos conociéramos. Significa mucho contar contigo y con personas como tú en nuestra comunidad. Así que nada, esta es tu casa. Gracias por invitarme a mi podcast favorito. Ha sido un placer conversar con ustedes. Qué nota, Juli. Dani, como siempre, ven para la foto. Se vuelca solamente directo al consumidor con Shopee. ¿Cuál fue ese superpoder, weón? ¿No escuchaste el ¿fuiste pito? tú? Sí, fui yo. Yo pensé que había pitado otra cosa. Hasta así. Como, En ese lado. no, ¡Epa! Ya. me Es que yo encanta no mi soy como Daniel. directorio. Yo no soy como Daniel, que Daniel Gracias. me te dejaría grabar así todo el episodio. Daniel, por favor. Ya sé que lo he grabado así, Es pero que bueno. Daniel, por favor, todo regañado.